Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel, el capítulo 8. Hoy, de una manera especial, comenzamos con esta nueva síntesis que se nos presenta. Es una síntesis de la organización del reino de David. Son pocos versículos, del 15 al 18. Este versículo 15, David reinó sobre todo Israel, gobernando con justicia a su pueblo. Esta es una expresión espectacular, maravillosa. Nos está diciendo cómo David está gobernando a Israel, cómo está gobernando a su pueblo. Dice, con justicia gobernó a todo su pueblo. Ahora, el contexto histórico que encontramos aquí, queridos amigos, y el contexto bíblico, el contexto antropológico, siempre responden a esta organización que David tiene para con la gente. Recordemos simplemente las tres promesas que le hace Dios a Abraham: la tierra, la descendencia y la monarquía. Pero atención, queridos amigos, cuando se habla de la tierra se está hablando de la realización del hombre como tal. Deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. Es decir, desprenderse de todo aquello que en realidad Dios considera que es superficial y que nos invita a ir a lo esencial. Peña importante, ve allá de acá. Bueno, esa es la tierra. El significado de la descendencia, queridos amigos, significa la comunidad. Es decir, formar una comunidad, formar el pueblo elegido. Porque a través de ti se santificarán todas las otras naciones, todos los otros pueblos, toda la tierra. Queridos amigos, esto es esencial que nosotros reconozcamos entonces. Son promesas globales, generales, pero para todos, ¿verdad? Esta es la tierra prometida, esta es la generación de las personas, es decir, aquí nosotros encontramos el pueblo prometido, la familia prometida. Y luego, queridos amigos, ahora, y esto es lo que estamos entendiendo, lo que David está consiguiendo, que es la organización. Y la organización es representada con la monarquía. Estilo protestante, ahí dice que la monarquía de ahora, nuestro país tiene que manejarse con la monarquía, tenemos que tener reyes, no tiene nada que ver. La cuestión de la monarquía, porque estamos mirando de un contexto bíblico y de un contexto histórico, entendemos muy bien que el contexto histórico significa principalmente leer la situación que se vive en ese momento y se aplica a la realidad. En ese momento existían monarcas, reyes, y entonces el autor sagrado mira dentro de su realidad y entiende
que ese es el mejor estilo, por lo menos para organizar al pueblo. Organización. Coabeña de mañana en organización. Incluso fíjense que en el primer libro de Samuel, capítulo 8, cuando comienza la monarquía, nosotros escuchamos ahí que dice que los ancianos se acercan junto a Samuel y le piden y le dicen: queremos que nos des un rey. Queremos organizarnos. Vean originales ahí. Bueno, después viene toda la reacción, ¿verdad? Que Samuel les dice, y poshiui, va él a bellea, que esto, aquello, va y consulta con Dios. Dios le dice: no, tranquilo. Aquí hay que darles para que ellos se organicen. Pero ellos se olvidaron de lo esencial y lo fundamental. Lo que ellos no quieren es que yo reine sobre ellos. Es decir, la parte organizativa, queridos amigos, la parte organizativa, nosotros consideramos que es simplemente una organización laical, una organización del mundo. Ando pese. Porque los criterios y los valores para una organización tienen que ser vistas desde Dios. Pero ¿por qué decimos que tienen que ser vistas desde Dios? Porque Ñande Yara es Dios, nuestro dueño. Toda la esencia del hombre siempre tiende hacia el infinito. La esencia del hombre, todo lo que es el pensamiento del hombre tiende hacia Dios. Y por lo tanto, si todo el pensamiento está tendiendo hacia lo trascendente, Upeaco dice, Ñande, Ñamoyanaja lleva dentro de nuestro esquema la presencia de Dios. O si no, ¿cómo vamos a hacer? Si no, cuando diga tu maíz, hay que poner esa presencia que nos ayude a encaminar y a hacer lo que Dios nos está pidiendo. Y entonces, por eso aquí, tras una serie de victorias militares que hemos leído hasta el 14, ¿verdad? El versículo 14, ahora el autor sagrado nos invita a reflexionar, sintetizando, él hace una síntesis en este versículo 15, el carácter del reinado de David. ¿Cómo fue esta conquista? Y cómo él siguió reinando sobre estos pueblos. Y aquí nos habla justamente de qué cosa, queridos amigos. De este autor sagrado sintetiza la presencia de un Dios unificador, de un Dios presente, de un Dios caminante y de un Dios que se interesa por su pueblo y por su comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mi sueños y esperanzas, todo mi
En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 8, y esta última partecita que decíamos que es como un resumen de una organización del reino. Ahora ya no es más simplemente un estilo carismático, lleva, o nosotros llamaríamos como un caudillo. La caudillo goave nunca es sustituido y la caudillo dos ella y voy a bebe la oíla y quiere que le haga sombra. Ese es el famoso caudillo. Con el caudillo prácticamente muchas veces no se puede luego ni trabajar. Digo, te llamas por la caudilla. Porque y es muy difícil trabajar de esa manera, ¿verdad? Con una persona. ¿Por qué? Y porque no te deja lugar, no te da posibilidad para que vos también hagas algo dentro de una estructura. De la estructura del caudillo, ¿ve? Necesita siempre ahí como un títere, como un urrero, como alguien que está con él y vamos todos detrás de él. Apego hasila caudillo la reyuanwa o me donde te carguito y mi pesa para hacer aguatero, para hacer ceba terereo, mi pesa pebe mantea. Entonces aquí sin embargo ya le estamos viendo a un David que organiza verdaderamente el reino. Él ya puso a Jerusalén como capital, con la oipotágina es de cierta manera lo que está queriendo es ayudar a que el pueblo, ¿verdad?, pueda utilizar ya la cabecita, que pueda comenzar a organizarse, pero después de una estructura bien formada y organizada. Dentro del contexto histórico, este versículo 16, Joab, hijo de Sardía, era comandante del ejército. Josafat, hijo de Agilud, era cronista. Bueno, hasta ahí quedamos con este versículo 16. Este versículo nos sitúa hacia el final también del proceso de consolidación de la monarquía. Es decir, esta guerra, pero ahora, una vez que conquistamos, por eso comenzaba el capítulo 8 diciendo las conquistas de David. Porque el reino de Israel verdaderamente ahora es que se va a formar y se va a organizar.
Upeare con la David es importante tere. Y Saúl se dio cuenta que todo nos mostraba dos elementos. Primero, no había una conquista verdadera sobre los pueblos que estaban alrededor, pero número uno. Y segundo, se le pintaba un Saúl que era bastante egoísta. Un Saúl que más bien era casi como un dictador, ¿verdad? Porque oye, polo ya posea, o muñala y gente peoía lleva a ese que le podía hacer sombra. Con años de mandúa. Tiempos también vividos por nosotros, ¿verdad? O sea, no podía haber líderes. Así le hemos llamado a líderes. Porque apenas ella capo ahí mío veas allá, ya que timana, ya no gemana, o se maga, y se torbama. Entonces, es el estilo, más bien, de mucha desorganización, el estilo de los caudilismos, ¿verdad? Que también entre nosotros, no sé si hasta ahora sigue, pero en fin, oínla. Oñembo caudillo antes a oírla, algunos lo piensan antes oírla, va a poseer ahí, ¿verdad? Porque todos los demás quedan en la ignorancia, todos los demás quedan en el famoso tembiguay. Apealo y cola Davini antes de que él asuma, ¿verdad? Hoy cocuri upeas en día oñe muñá o muñá lluve Saúl, donde ya lluve en baebeo yapó. Y entonces no se puede, un pueblo, una nación, una comunidad así no se puede organizar. David, después de derrotar a los enemigos que le circundaban, y hemos estudiado nosotros, Edom, Moab, Aram, los filisteos, establece un reino de paz relativa que le permite ya estructurar su burocracia. Y Joab, que era el hijo de Sarvía, ha estado presente en los tiempos de la guerra de Saúl, ¿se acuerdan? Sarvía es entonces el sobrino luego de David. Y entonces su nombramiento como general confirma la estrategia de David de mantener la lealtad tribal también. Porque ya dijimos ya el hecho de que aquí en este caso Joab era de Judá, en él se va a centralizar el poder. Y entonces tiene que tener una lealtad total en este sentido. David, dentro de su reinado, está representando una transición del modelo tribal, atención, porque a ver, por una parte hay una lealtad, por otra parte hay un proceso de salir también de ese estilo tribal que nosotros veíamos que estaba en el tiempo de los jueces. Ahora va hacia una verdadera monarquía, o sea, una centralidad con influencias también de otros pueblos, los modelos que teníamos en esos tiempos, ¿verdad? De los pueblos circundantes a Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome
se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Dos minutos para Dios. Algunos protestantes dicen: yo no necesito de la Virgen María. Los católicos les respondemos: pero Jesucristo sí necesitó de la Virgen María, y Jesucristo vale mucho más que tú. Jesús necesitó de María Santísima para que lo formara en su vientre, lo trajera al mundo, lo alimentara con sus pechos, lo cuidara en sus primeros años y lo enseñara y educara como toda madre a su hijito. Jesucristo sí necesitó de la Virgen María, y nosotros, orgullosos, ¿vamos a decir que no necesitamos de ella? Los apóstoles sí necesitaron de la Virgen María. Ella los acompañaba y consolaba en sus reuniones después de la muerte de Jesús. La Santa Biblia dice que los apóstoles se reunían a orar con María, la Madre de Jesús. Y podemos estar seguros
de que la honraban y consultaban como la más buena de las madres y a la más sabia de las consejeras. Y los apóstoles valían más que nosotros. Los grandes santos sí necesitaron de la Virgen María. Basta con leer la biografía de los santos o santas que más fama ha tenido en la Iglesia, y se verá que siempre buscaron y obtuvieron el apoyo poderoso de la Madre de Dios. Si ellos tan fuertes llamaban a la Virgen María en su ayuda, ¿por qué no invocarla nosotros que somos débiles? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. El libro del Deuteronomio nos acompaña en este día. Estamos en el capítulo 6 del 4 al 13. Moisés habló al pueblo diciendo: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo y serán en tu frente una señal. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales, cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te había de dar, con ciudades grandes y ricas que tú no has construido, casas rebosantes de riqueza y que tú no lo has llenado. Y así continúa, queridos amigos, esta palabra del Señor. Homombe uñandea lleva iñandemba eva peñan de yara, la ome eva cueñande, amba ella va peñan de yara lleva, ya ne presionó a iñande. Todo esto, la tierra prometida, la tierra donde mana leche y miel, llame es un APM, ame eva cue PM, pero pepe ya pues aguape y por a mí a venda tepe. Queridos amigos, el hecho de que Dios nos introduce a la tierra prometida quiere decir que el Señor nos lleva hacia el camino de la felicidad. Upealo y cuave añandeja, upealo me añandeja. Pero, queridos amigos, tiene que haber una respuesta de parte de nosotros. Upear añande güero mandu, añande yara y Moisés, recuerda el pueblo. Eremí becuera que Dios es solamente uno. Aní que hoy cuay detrás de tantas idolatrías, aní que hoy cuay de tantas cosas que simplemente nos separan los unos de los otros. Por eso, lo esencial y lo fundamental para que no exista división entre nosotros, para que nos ayudemos entre nosotros, para que hagamos el bien entre nosotros, lo primero, amarás a Dios tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. La upea se yo que fuera yandella yapono. Evidentemente que el resultado será como viene en el segundo mandamiento que nos está diciendo. El amor, queridos amigos, a Dios nos lleva el amor al prójimo. Aupebe entonces ñañe pian baiteta, ya el jujanwa veñan de yara, apella huere coro veñan de yara. Jamás vamos a hacer cosas negativas contra el pueblo ni contra la gente. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros y nos haga amar a Dios con todo el corazón y sobre todo al prójimo como a nosotros mismos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Yandicharañe Antiguo Testamento. Y aquí estamos con este versículo. Sadoc, hijo de Ahitub, y Abiatar, hijo de Ahimelech, eran sacerdotes. Seraías era secretario. Entonces, Seraías, ¿qué quiere decir? Yahvé ha prevalecido, dice Ubea. Seraía, ya, Yahvé, ya. Seraía ha prevalecido, es decir, Seraías que está mencionando aquí, dice que era secretario. Esta figura que en hebreo se designa shofer, el famoso shofer, el juez, el escriba, el escribano, un cargo clave en la burocracia real. En la burocracia real. El shofer, el que tiene que juzgar, el que tiene que escribir, el escriba, ¿verdad? Y aquí está nada más y nada menos que Seraía. Yahvé ha prevalecido. Miren un poco que es interesante. A Dios siempre como característica esencial y fundamental se le caracteriza y se le define a Dios como Sedek. Sedek. Dios es Sedek. A hebreo Sedek dice justicia. Dios es justo. Es el justo. ¿Entienden? El nombre de Dios. La justicia por excelencia, dice la Sedek. Acá era Sedaía. Sedaía. Yahvé es justo. ¿Y a quién? A Sedaías le están poniendo, queridos amigos, nada más y nada menos que como el shofer. El shofer es el juez, imagínense, el juez. El que va a poner la justicia. El que está haciendo de secretario. ¿Entienden, queridos amigos? Y Sedaía quiere decir Yahvé ha prevalecido. Es la justicia de Dios la que prevalece. Calcula, mina se yo que la tera vende más hoy de ya ellos imagina la ideología. Va para la ñanembo ese ahina. Va isha wa jueva la ñande ya huerecona. Hamba isha wa jueva la ñande ya huerecoa ñande abutebe lleva. Es un lindo parámetro, ¿verdad? Para mirar un poco, preguntarnos y decir nosotros cómo estamos haciendo las cosas. Será ahí ya. Yahvé ha prevalecido como shofer. El sefer es el que justamente el libro, ¿verdad? Donde se escribe y ahí viene el shofet y entonces es el juez el que hace prevalecer. Ahora, este versículo muestra, queridos amigos, cómo tras los conflictos de pelea, de lucha, de arma, aquí David organiza justamente para que no volvamos más a las armas. Aquí David lo que está haciendo es procura todo lo posible para organizar bien, no solo el aspecto militar, no siempre, porque eso no nos da el shalom, no nos da la paz. Yerush Shalom, Yerushalayim, es decir, la ciudad de la paz. Esta es mi capital. Nosotros queremos paz, pero para eso, para poder tener la paz, tenés que organizarte. El sistema de gobierno de David en este caso refleja el ideal teocrático, Theos, Kratos, gobierno de Dios. Baisha Bayan de Yara, por eso hablábamos Sebaot, Elohim Sebaot, Dios de los ejércitos, que es para nosotros el modelo. Hay organiza Aisha, los ejércitos celestiales, nos habla así la Biblia. La Biblia te habla directamente del ejército celestial, donde Dios es el general, el que está al frente, ¿verdad?, del gobierno. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que imitar aquí en la tierra lo que Dios está haciendo en cuanto a organización. Queridos amigos, podemos decir que este versículo que estamos viendo aquí, que acá uno, Sadoc, hijo de Ahitub, y Abiatar, hijo de Ahimelech, eran sacerdotes, Seraías era secretario, nos muestra este momento crucial. Este es un momento crucial. En la lista, el hecho de poner a Sadoc junto a Ahimelech se muestra una transición completa entre las casas sacerdotales. La línea de Sadoc representará la legitimidad futura. Sadoc, los Sadoc, saduceo, después vendrá de eso también.
pero es David el que le pone entonces a Sadoc. Este nombre es interesante, ¿verdad? Así se menciona no solamente y meramente una cuestión funcional, una cuestión política. Sadoc, que viene de Sedek, justicia, ya es ya lleva. Dios, justicia. Y va a pasar de Ahimelech, va a pasar a Sadoc. Y la línea de David va a ser la línea sacerdotal de Sadoc. A él lo voy a ver, ¿verdad? Y desde ahora va a ser la línea legítima la que va a continuar. Tiene una mención aquí teológica impresionante. Apunta al aspecto más bien cultural bajo la voluntad divina. Queridos amigos, esto es demasiado lindo, ¿verdad? Porque en el contexto histórico, si nosotros queremos mirar, este versículo está reflejando y nos está mostrando que David ya ha asegurado todas las fronteras. Ella, y tranquilo, imagina, ya verás cómo la hayan de paz, y anden baretema militarmente. Hemos derrotado a los filisteos, a los amonitas, a los edomitas, a los moabitas, a los arameos. Y estamos en el culmen, ¿verdad? En lo esencial y en lo fundamental aquí cuando estamos hablando del capítulo 8 del segundo libro de Samuel. En el ápice, ¿verdad? Estamos ahí bien arriba. Y es aquí en este contexto en que se menciona también a Sadoc y a Ahimelech como co-sacerdote, porque habemos cooperación. Habemos y esto ya es una situación bastante interesante, significativa. Porque quiere decir que David es capaz de unir. Así como fue capaz de unir nada más y nada menos que a las 12 tribus, y él está rigiendo sobre toda Israel, las 12 tribus, Coán veía en el aspecto cultural y en el aspecto religioso. Ahimelech, que estuvo durante todo el tiempo de Saúl, a Coán Sedek, entonces Sadoc, de la línea de Sadoc, justicia. Entonces, co-sacerdote, Sadoc proviene de Eleazar, hijo de Aarón, y será la que permanecerá durante el reinado de Salomón. Este será el sacerdocio, ¿verdad? Mientras que Ahimelech, hijo de Abiatar, va a representar la línea de Itamar, otra rama de Aarón también. Y la coexistencia de estos dos, de estas líneas, muestra un periodo siempre de transición, que después habrá, como sabemos, una cierta tensión sacerdotal entre ellos, o sea, en el aspecto religioso. Más adelante, Abiatar será depuesto y el que va a seguir será justamente la línea de Sadoc. De repente viene Lutero, ¿verdad? Entonces una línea, la línea que no se llamaba todavía ni se podía llamar católica ni protestante, ¿verdad? No hacía falta. Pero después cuando vienen los que protestan, es decir, Lutero, y después nomás ya comienzan todo el sarambisco, ¿verdad? De la secta, que cada uno puede hacer lo que quiere, es indemado, cada uno lo que interpreta y lo que dice. Entonces, la línea que será depuesta después es la de Abiatar, entonces. Y la de Sadoc, es decir, la que introduce aquí David, es la línea que continuará rigiendo después dentro del camino de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Como si los estuviera esperando desde hacía mucho tiempo. Santa Teresa Benedicta de la Cruz le dijo a su hermana Rose: ven, hagámoslo por nuestro pueblo. La tomó de la mano y mansamente se dejó sacar del convento carmelita de Esch, en Holanda.
a empellones, patadas y golpes de culata por los esbirros nazis de la Gestapo y las SS, y en un hacinado furgón fue conducida al campo de concentración de Amersfoort el 2 de agosto de 1942. 2 días más tarde, la trasladaron al campamento de Westerbork y allí se convirtió en el ángel de la guarda de los más nerviosos, de los enfermos, de los niños que gemían de dolor o de hambre, y con una beatífica sonrisa calmaba a todos. Pero su esfuerzo fue vano porque el 7 de agosto la embutieron en un convoy en el que más de 1000 judíos, como si fueran reses para el matadero, fueron llevados al campo de concentración de Auschwitz. A pesar de que compartía su vagón con más de 100 personas, empaquetadas cual cigarrillos, Santa Teresa Benedicta de la Cruz se las arregló para asistir a muchos niños y ancianos que agonizaban asfixiados. En muchos casos, servía de apoyo a los que se desmayaban, y aunque desplazarse de un extremo a otro era una epopeya, siempre estaba al lado del que la necesitara. 2 días después, el 9 de agosto, al llegar a su destino, aún tuvo arrestos para ayudar a descender de esa mazmorra rodante a los más débiles, y luego, con una dicha inexplicable, encabezó la fila de los condenados a muerte. Edith Stein, nacida el 12 de octubre de 1891 en Breslau, Alemania, quedó huérfana de padre antes de cumplir los 2 años, y su madre se esmeró para formarla de acuerdo con la ley mosaica, pero su naturaleza inquisitiva nunca quedaba satisfecha con las respuestas espirituales que su religión le daba, y por eso decidió en 1911 estudiar historia y filosofía en la Universidad de Breslau. 2 años después se incorporó a la Universidad de Göttingen, atraída por las teorías y la fama del eminente filósofo Edmund Husserl, quien, impresionado por su inteligencia y capacidad dialéctica, la hizo su asistente. Pero al estallar la Primera Guerra Mundial, Edith Stein se enroló como enfermera voluntaria y sirvió en un hospital militar en el que se destacó por la abnegación con la que atendía a los soldados enfermos, labor que le fue premiada con la Medalla al Valor. Al terminar su voluntariado, Edith Stein volvió a clases y en 1917, con una tesis calificada como summa cum laude, la más alta distinción universitaria, y llamada Sobre el problema de la empatía, recibió el doctorado en filosofía, pero ni siquiera tal distinción aclaró sus dudas. Su camino hacia la verdad solo se despejó cuando acudió a consolar a la viuda de un colega suyo, y le causó una profunda impresión el hecho de que esta mujer católica, ante la pérdida irreparable de su esposo, resumara una paz inefable que, según decía, solamente podía proporcionarle Jesús crucificado. Y con esta aseveración se despertó la curiosidad de Edith Stein, que quiso saber más, y entonces su amiga puso en sus manos la biografía de Santa Teresa de Jesús, libro que se devoró con fruición, y al concluir su lectura exclamó: esta es la verdad. A los pocos meses, el 1 de enero de 1922, después de realizar su catecumenado, fue bautizada. Tras su conversión quiso abrazar la vida religiosa, pero su director espiritual la hizo desistir arguyendo que era más útil en el ejercicio de la docencia, y entonces fue nombrada profesora de Historia y Filosofía en el Instituto y Seminario para Maestros del Convento Dominico de la Magdalena de Espira. Además, recibió el encargo de dictar conferencias en todo el país y combinaba estas actividades plasmando sus reflexiones en escritos como Formación y Vocación de la Mujer, La Oración de la Iglesia, El Misterio de la Navidad, y de sus profundos estudios sobre la obra de Santo Tomás de Aquino surgieron Potencia y Acción y su obra más monumental, El Ser Finito y el Ser Eterno. En 1931 dejó su cargo de profesora y aceptó cátedra en la Universidad de Münster, pero una vez instalado en el poder Hitler en 1933, ordenó que los maestros judíos fueran expulsados, y entonces Edith Stein entendió que su hora ya había llegado, y con el permiso de su director espiritual ingresó al convento carmelita de Colonia. A principios de 1934, luego de realizar su noviciado, vistió el hábito carmelita, adoptó el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz
y por fin pudo dedicarse a la oración, la meditación, el ayuno, el silencio, y era ejemplo de fervor. Eso sí, sin abandonar su pluma. Pero al agudizarse la persecución contra los judíos, después de la cruenta masacre de la noche de los cristales rotos, sus superioras consideraron que ella y su hermana Rose, que también profesaba en este monasterio, pero como hermana lega, corrían peligro, y optaron por trasladarlas al convento de Ech, en Holanda, al que llegaron el 31 de diciembre de 1938. E inmediatamente Santa Teresa Benedicta de la Cruz emprendió la redacción de La Ciencia de la Cruz, un conmovedor texto basado en la vida y ejemplo de San Juan de la Cruz. Aunque después de la invasión alemana a Holanda intentaron transferirla a Suiza, el tiempo no alcanzó, porque el 2 de agosto de 1942, la Gestapo y las SS, que tenían suficiente información sobre Santa Teresa Benedicta de la Cruz, irrumpieron en el monasterio, la sacaron a rastras con su hermana y la enviaron al campo de concentración de Auschwitz, en donde el 9 de agosto, encabezando el desfile de los condenados a muerte, Santa Teresa Benedicta de la Cruz entró a las cámaras de gas, alabando a Dios y entonando «Salve, oh cruz, mi única esperanza». Fue canonizada y declarada mártir en 1998 por el Papa San Juan Pablo II. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Teresa Benedicta de la Cruz que nos ayude a reconocer la verdad que descansa en la cruz. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Nosotros estamos con este capítulo 8, el versículo hoy exclusivamente 18, del segundo libro de Samuel. Es interesantísimo porque en breves versículos, queridos amigos, nos dice algo demasiado importante. Organización. Monarquía significa organizarse. Terminamos diciendo hace rato que el rey, el monarca, tiene que regir, o sea, dejo la dirigida. Dejo la monarca, dejo la rey. Después, por otra parte, tiene que enseñar. ¿Por qué? Y porque toda acción siempre es una acción pedagógica para la comunidad. Ante las situaciones, recuerden que las situaciones del mal que existe en nuestro mundo, que son nuestras limitaciones, ya superan ya. Y luego tiene que santificar, decíamos. Y no pensemos, ya dijimos que es porque vamos a mirar a Angelito y vamos a estar rezando todo el día. Este es el que nos va a enseñar a santificarnos. No.
La santidad significa que vos ayudás para que el pueblo pueda ser un pueblo santo, un pueblo feliz, alegre, contento. Eso significa kadosh, eso significa el kedoshá, la santidad. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que alguna vez desvirtuamos? Y esto lastimosamente también porque tenemos muchas veces esta influencia de las sectas, los protestantes, que todo te hablan de esa manera y al final no hay un compromiso social, no hay un compromiso real. Y entonces incluso tengo problemas que añadiendo ahí que pea, que amo, y entonces me voy a cambiar tanto de religión, a cambiar tanto de secta, bejata, etcétera, etcétera, porque Pepe sí se ayujuñan de yarba y seguís con la misma barbarie que estabas haciendo, ¿entendiste? Entonces uno no quiere asumir su cruz, no quiere llevar esa cruz que te está diciendo, dale será, cambiar, mañana, va de yara. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si estás destruyendo tu propia vida? Eso ya es del Evangelio, Jesús. Pero que en síntesis aquí nos está llevando a esto, ¿verdad? A nuestra reflexión. El contexto histórico, queridos amigos, de este versículo, nos encontramos ya hacia el final de una etapa de la expansión del imperio, ¿verdad?, de David. Vamos a llamarle imperio, a pesar de que no es gran cosa históricamente hablando. Estamos en el año 1000 a.C., en la cual el rey asegura sus fronteras, derrota a sus enemigos y ya está consolidando su gobierno. Jerusalén es el centro de donde él va a manejar todo esto. Pero necesita una administración estable. Por eso decíamos, es la institucionalización de esto. Esto seguirá posteriormente, como dijimos, con la institución. Por eso que la institución es importante que funcione. Cuando la institución, entonces quiere decir que no vamos luego a poder salir adelante. Cada uno tiene que responder al fulano de tal, porque el fulano o sultano o tal partido me puso ahí. Hacer responder a ese partido, hacer... No, a vos se te puso ahí justamente para responder a las necesidades que vos ves y ojalá vieses más allá de una cuarta de tu nariz. Y vos tenés que mirar la realidad de la nación. ¿Qué es la nación? La nación es el pueblo, la gente. La palabra nación significa cada uno de los que integran y forman este pueblo. Esa es la nación. Entonces vos tenés que mirar qué necesitan. Allá se necesita un puente, allá se necesita una ruta, ahí se necesita un hospital, ahí se necesitan niños que tienen hambre, ahí se necesita señores, familias que no tienen trabajo, ahí se necesita poner orden porque hay gente que está con agrotóxicos, está intoxicando todo. Hay situaciones, ¿verdad?, de dificultades en la seguridad social. De mañana. No tienen que venir aquí a la plaza a gritarte y a decirte, ay, que amor. Hoy cuando por manifestación. Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental. En el versículo 15, 16, 17, 18, 4 versículos nomás, para decirte cómo uno tiene que organizarse, ¿verdad? Entonces el contexto aquí, cultural y antropológico, nos está hablando ya de una estrategia demasiado importante de parte de David. ¿Para qué? Y para poder llevar este reino, para poder hacer algo positivo y llegar al objetivo principal. Nosotros, como elemento principal que tenemos que mirar como enseñanza, primero es la consolidación del Estado de David. Consolidar. Nosotros tenemos que consolidar entonces nuestras instituciones. Primera cosa, vea la primera enseñanza, o me añade de yara. Pero no es solamente el presidente o el Congreso o quien sea la justicia los que tienen que consolidar a la nación, sino que es el pueblo el que tiene que consolidarse. Y yo pienso que el pueblo es que está muy débil. Le falta consolidarse para que pueda clamar, pedir, exigir y hacer vivir lo que dicen las constituciones, lo que dice la regla de la humanidad. Después otra enseñanza es que la familia real, es decir, el rey, es un agente sagrado. ¿Qué quiere decir sagrado? Sacro. Quiere decir
que desde aquí nosotros tenemos que mirar el accionar de Dios a través de quienes están al frente. Entonces, hay una misión demasiado importante y hay algo muy grande en ese que está al frente. O sea que no podemos estar ahí al servicio de Satanás o al servicio del diablo, sino que es un elemento sagrado porque tiene que preocuparse de la gente, del pueblo. Una tercera enseñanza es sobre la lealtad, que va mucho más, decíamos, de lo étnico, de la religión, de esto, sino que es la humanidad. Nos organizamos para servir a la humanidad. Esa es una enseñanza maravillosa, ¿verdad? Queridos amigos, también el lenguaje religioso es importante porque religión quiere decir religarse a tu esencia. Vamos a responder a la esencia de las necesidades del pueblo. Monarquía es organización. Y también, queridos amigos, aquí nos habla mucho de la Jerusalén como corazón de la nueva organización. Jerusalén, antes de ser asumida por David, no era nada. Pero sin embargo, cuando lo asume y con estos criterios de organización, queridos amigos, se vuelve la capital de ¿qué cosa? De la monarquía, es decir, se vuelve la capital de una buena organización para que la comunidad pueda salir adelante. Queridos amigos, me despido de ustedes y pedimos al Señor que nos ayude a abrir primero la conciencia y después ya lo demás viene por añadidura como buena organización de comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.